Hace unas semanas os enseñaba cómo podéis diferenciar un iPhone original de uno que no lo es en un aspecto general, ya sea de sus piezas o incluso del propio sistema operativo en general. En este vídeo me voy a centrar en la pantalla, ya que es muy habitual que cuando se nos cae, se nos rompe y lo llevamos a una de las tiendas que no son oficiales, nos pongan una pantalla que no es original, y esto es bastante fácil de detectar, solo que en algunas ocasiones es un poco más difícil. Y es que, por si no lo sabéis, hay pantallas originales y hay pantallas genéricas. Dentro de estas pantallas genéricas hay muchísimas gamas de pantallas, es decir, esa tienda de barrio puede tener desde una pantalla de una calidad 1 hasta de una calidad 7. Lógicamente, la mejor calidad de todas las encontramos en las pantallas de Apple, ¿vale? O si no, también de los servicios oficiales, como puede ser Catwin en España, y que son certificados por la propia Apple. Ellos sí usan piezas originales, pero como sabéis también suele ser un poco más caro, así que en caso de que ya tengáis una pantalla, os voy a enseñar a cómo podéis diferenciar vuestra calidad de pantalla. Y antes de nada, yo no lo sabía, pero en el iPhone 11 un día se me rompió la pantalla, la cambié y me sustituyeron por una pantalla que no es original, es decir, es de una calidad buena, es de una calidad cerca a una original, pero no es la original, y os voy a explicar por qué lo sé. El primer signo de todos suele ser algo relacionado con el táctil, y es que si activamos el Assistive Touch aquí en los ajustes, en accesibilidad, vamos a poder mover el Assistive Touch por toda la pantalla para así ver si hay algún punto muerto, es decir, algún píxel que no funcione, y esto es muy fácil de detectar. Simplemente en este caso no sucede, pero hay en muchas ocasiones que si se congela directamente el táctil en alguna sección, significa que esta pantalla tiene un fallo. No significa que no sea original, pero lo probable es que no sea original y por eso tiene fallos. También podríamos incluso descargar una aplicación como esta de Diagnosis, que os la pondré aquí en la descripción, donde si pulsamos sobre esta opción de la pantalla vamos a poder trazar por encima de la pantalla para reconocer si hay algún píxel muerto o hay alguna zona de la pantalla que no es táctil y por tanto que tiene un fallo. La segunda prueba para detectar una pantalla que no es original y es genérica es a través del grosor, ¿vale? Muchas veces los grosores de estas pantallas que no son originales son superiores a la normal y por tanto se crea una pequeña capa por encima de el marco del propio iPhone, es decir, que va a crear un grosor, no va a estar a la par del propio dispositivo, sino que va a estar un poco por encima. Esto es señal de que la pantalla se ha cambiado por una que además que no es original y por tanto que es un poquito más gruesa. Suele suceder en pantallas genéricas y por tanto nos vamos a encontrar con un grosor un poco superior que a la vista, incluso si lo tocamos, vamos a reconocerlo al instante. En algunas ocasiones este grosor se puede ver en el marco, este borde de la parte inferior, donde vemos que el marco está diferente que en el original, y esto es provocado por esa pantalla que no es original, que no se sabe de qué clase es, pero ya os digo que se ve perfectamente. Otra señal clarísima que podemos encontrar en las pantallas que no son originales son la falta del True Tone. El True Tone es una opción que podemos encontrar aquí en el centro de control, en la pestaña de brillo, y aquí abajo tiene que aparecer tanto el brillo de la pantalla, el modo oscuro, el Night Shift y también el True Tone. Si falta el True Tone, significa que esta pantalla a partir del iPhone 8 no es original y por tanto que ya no es que no sea original, sino que no le han traspasado la información necesaria para que tuviese True Tone aún sin la pantalla original. Es decir, que si le falta el True Tone podremos verificar que no es una pantalla original, pero si lo tiene tampoco podemos confirmar que sea una pantalla original, porque hay una forma muy sencilla de pasar esta información mediante un chip, así que le falte True Tone sí que es garantía de que no es original, pero que lo tenga no es garantía de que sea original. Pero bueno, al menos podemos estar hablando de la persona que nos haya cambiado la pantalla ha hecho un buen trabajo. Otro signo muy sencillo sería ver la calidad de la pantalla, es decir, la tonalidad
con la que se reflejan ambas pantallas. La original siempre suele tirar hacia tonos más blancos y por tanto que se ven mejor a la luz. Las pantallas que no son originales tienden a amarillear, a tener un tono amarillo como si estuviese activado el Night Shift, pero no lo está activado. Cuanto más naranja se vea la pantalla, significa que la calidad de esa pantalla es peor. Cuanto más cerca de la pantalla original se vea, significa que la calidad de la pantalla es mejor, y sobre todo esto lo podemos encontrar cuando establecemos fondos de pantalla o sobre todo en colores blancos. Si nos vamos aquí a la opción de ajustes aquí en pantalla o simplemente en la opción de ajustes ya que tiene un color blanco de fondo, vamos a poder mirar esta diferencia. Y ojo, porque si lo tenemos nosotros y es la primera vez que lo vemos, nos va a ser bastante complicado de decidir, aunque la calidad de los colores, si lo comparamos con otro iPhone de la misma categoría, pues lo vamos a ver perfectamente. Y por último, y una de las señales que sin ninguna duda nos va a decir si es original o no el recambio que nos han dado, es si tenemos un dispositivo que es un iPhone 11 en adelante. Es el distintivo que nos encontramos en los ajustes, aquí en general en información, con los modelos iPhone 11 y posteriores. Si utilizamos iOS 15.2 o superior, vamos a poder ver aquí si la reparación se ha realizado utilizando piezas originales de Apple. Nos aparecerá pieza original de Apple junto a la pantalla, o si tiene una pieza que no es original, nos aparecerá pieza desconocida. En este caso, si la instalación no es original o si la pantalla ya se ha usado o instalado en otro iPhone o no funciona como debería. Apple tiene un apartado en su web donde explica esto perfectamente, pero sería una de las señales que nos verifican de que nuestra pantalla no es original. No significa que esto sea malo, no significa que sea la peor calidad, simplemente estamos hablando, nos han hecho una reparación, que es una pantalla que no es original, puede que ya lo supiésemos, pero simplemente este es un vídeo para que lo podáis diferenciar. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo que el objetivo no es que digáis no es original, quiero mi dinero de vuelta, ya que muchas personas buscan una relación calidad-precio que sea buena, y esta sería una muy buena forma de encontrar si esa reparación lo es o no. Lógicamente siempre es recomendable que os la cambien por una pantalla original, y por eso deberíais acudir a centros que tengan el distintivo de certificación oficial. Aún así, bueno, para personas que no podéis permitiroslo o directamente no haya sido vuestro caso, pues podéis utilizar este vídeo para poder diferenciar las pantallas de más calidad de las de menos calidad. Así que espero os haya gustado. Os voy a dejar por aquí un vídeo anterior donde os explico las diferentes opciones para diferenciar un iPhone original de uno que no lo es, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.